En la naturaleza, las serpientes son símbolos de miedo silencioso, traición y muerte. Pero, ¿puede una criatura con un veneno mortal situarse realmente en la cima de la cadena alimentaria? Terror de serpientes. ¿Quién manda realmente? Cuando el sol aún se asoma por el horizonte, los primeros rayos comienzan a filtrarse a través de las nubes, pintando el paisaje de un suave tono rosado. En los bosques de Norteamérica, la luz del sol atraviesa las copas de los árboles centenarios y proyecta rayos sobre el suelo cubierto de musgo y gruesas capas de hojas caídas. Las gotas de rocío se adhieren a las puntas de la hierba, brillando como pequeñas gemas y temblando con la brisa matutina. El bosque parece un mundo de silencio y misterio. Los troncos de los árboles con corteza gruesa, las enredaderas y las rocas cubiertas de musgo crean un denso laberinto donde la luz del sol rara vez toca el suelo. Los pájaros cantan en la distancia, un pájaro carpintero tamborilea contra la corteza y el leve susurro de las hojas secas barridas por criaturas invisibles se mezcla con los susurros de la naturaleza. A medio mundo de distancia, la sabana africana se extiende sin fin, brillando con el sol de la mañana. La hierba alta se mece con el viento. Las acacias espinosas se alzan dispersas como puntos en una página, formando un paisaje salvaje pero vibrante. Aquí, la vida nunca descansa, pasos sigilosos, miradas vigilantes y persecuciones desesperadas se suceden cada día. En Oriente, la selva tropical del sudeste asiático revela un rostro completamente diferente. El aire es pesado por la humedad, envuelto en un fino velo de niebla. Los árboles se agrupan, las copas se extienden en capas y el olor terroso de la tierra húmeda y las plantas en descomposición perdura en el aire. Este es el reino de la diversidad, un lugar donde la belleza y la muerte coexisten en un solo y pesado suspiro. Pero independientemente de la tierra, ya sean los bosques del norte, la sabana africana o las densas selvas tropicales, bajo todo ello, en el suelo, bajo las hojas secas y en las sombras, siempre hay una criatura presente. Silenciosa. Fría. Peligrosa. La serpiente, símbolo del miedo. Son cazadoras silenciosas que se deslizan en la oscuridad, ocultas bajo la tierra y la hierba. Sin embargo, no son las dueñas absolutas. Porque ahí fuera, algunas criaturas han evolucionado para resistir el veneno, para superar el miedo primitivo y para convertir a las serpientes en presas. En las llanuras secas del oeste americano, la hierba se quema bajo el sol del verano. Una serpiente de cascabel occidental, de casi 2 metros de largo, se desliza silenciosamente. Su espalda brilla con escamas en forma de diamante, que se mezclan perfectamente con el polvo y las rocas. Levanta su cabeza triangular y mueve la lengua para saborear el aire. Detrás, su característica cola suena con una advertencia escalofriante.
Con una vista 8 veces más aguda que la de los humanos, el halcón de cola roja puede detectar presas tan pequeñas como un ratón desde 1000 metros de altura. Su envergadura de 1,4 metros le permite planear en silencio. Sus garras curvadas como ganchos ya han acabado con conejos, ardillas y serpientes. Sin darse cuenta, la serpiente de cascabel sigue avanzando, mientras que, en lo alto, el halcón observa cada uno de sus movimientos. Ha llegado el momento. ¡Zas! El águila se lanza en picado como un rayo. La batalla se desarrolla en tensas oleadas. El águila se retira, observa durante unos segundos y vuelve a atacar. Su pico curvo desgarra las escamas brillantes que antes se creían una armadura. En un mundo donde la muerte acecha tanto en tierra como en el cielo, la precisión y la visión superior deciden quién es el cazador y quién se convierte en la presa. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, donde la tierra se agrieta y la hierba se quema, una criatura se arrastra lentamente, sin prisa, sin ruido, pero con una palpable sensación de amenaza. Es el lagarto monitor, el reptil más grande y peligroso del continente. Un lagarto monitor puede llegar a medir hasta 2 metros de largo, con un cuerpo robusto, patas cortas pero poderosas y una cola fuerte como un látigo de acero. Su piel gruesa y escamosa no solo es una armadura natural, sino que también reduce el daño de las garras y los colmillos de sus enemigos. Lo más notable es su larga lengua bífida, que mueve constantemente para saborear el aire como un radar biológico, lo que le permite detectar a sus presas incluso cuando están escondidas. Su dieta es variada: huevos, polluelos, roedores, carroña y serpientes venenosas. Se han registrado muchas ocasiones en las que los lagartos monitor han atacado a cobras negras. Pero lo que lo hace realmente notable es su audacia, casi temeraria. Aunque no es tan grande como el lagarto monitor ni tan dominante en los cielos como el águila, la mangosta es, sin embargo, una pesadilla perpetua para las serpientes venenosas, desde cobras y víboras hasta crikes. Pequeña, ágil e increíblemente resistente, es un testimonio viviente del dicho: el tamaño no lo es todo. La mangosta tiene un cuerpo delgado, patas cortas y un pelaje grisáceo marrón que se eriza cuando se siente amenazada. Pero lo que la hace verdaderamente única es su interior, un sistema nervioso con reflejos ultrarrápidos que le permiten esquivar el ataque de una serpiente en una fracción de segundo. Mientras que muchos depredadores deben arriesgarlo todo en un ataque directo, la mangosta baila alrededor de su enemigo, esperando el momento perfecto. Otra ventaja que la corona como asesina de serpientes es su resistencia al veneno neurotóxico, especialmente al de la cobra. Gracias a una mutación en su receptor de acetilcolina, el veneno no puede adherirse a sus células nerviosas y provocar la parálisis. Esto no significa que la mangosta sea completamente inmune, pero le da tiempo suficiente para terminar la lucha antes de que el veneno haga efecto. Cuando se enfrenta a una cobra que infla su capucha y sisea, la mangosta no retrocede. Gruñe, salta hacia atrás y luego carga hacia adelante como un rayo, con su mordida dirigida al cuello de la serpiente, el punto vulnerable donde las escamas son más delgadas. Con una sola oportunidad, da la vuelta a la lucha,
bloqueando la cabeza y propinando una mordida aplastante. Una batalla puede terminar en solo unos segundos. Sin armas especiales. Sin un tamaño imponente. La mangosta triunfa con su velocidad, su inteligencia y su desafío a la ley más dura de la naturaleza, resistir lo que se supone que es el asesino definitivo de la selva, el veneno. En las áridas tierras del desierto de Kalahari, bajo un sol abrasador, un pequeño animal se yergue en la arena polvorienta, con una postura alerta, como un centinela en guardia. Se trata de la suricata, una especie de mangosta famosa por su fuerte organización social y su espíritu luchador sin concesiones. El cuerpo de la suricata es pequeño, de solo unos 25 a 30 centímetros de largo, con una cola larga, pelaje rayado y ojos negros con el borde oscuro que parecen delineados con col. A pesar de su tamaño, tienen una vista aguda y pueden detectar movimientos rápidos desde lejos. Lo más destacable es que poseen una leve resistencia al veneno, lo que reduce el riesgo cuando se enfrentan a serpientes venenosas. Pero la mayor fortaleza de la suricata no reside en sus características físicas, sino en su estrategia de vida en grupo. Cada clan, formado por entre 20 y 40 individuos, divide claramente las funciones: centinelas, cazadores y cuidadores de las crías. Cuando uno de ellos avista una serpiente, da inmediatamente la alarma. En cuestión de segundos, todo el grupo rodea al intruso. Sin garras afiladas ni una fuerza abrumadora, las suricatas confían en su número y en una coordinación perfecta para confundir a la serpiente. Se lanzan rápidamente, atrayendo los ataques hacia espacios vacíos, mientras otras atacan desde diferentes ángulos. Todos los golpes de la serpiente fallan, lo que le agota la energía y la desorienta. Una vez que el depredador se agota o comete un error, todo el grupo se abalanza sobre él, acorralando a la serpiente sin posibilidad de escape. Nunca están solos, nunca tienen miedo. Las suricatas luchan como un pequeño ejército, donde la fuerza colectiva puede derrotar incluso a asesinos venenosos. En el mundo natural, pocas criaturas son tan audaces y obstinadas como el tejón melero. A pesar de no tener un gran tamaño, ya que mide solo entre 70 y 90 centímetros de largo y pesa menos de 15 kilogramos, es la pesadilla de las serpientes venenosas, incluso de las más peligrosas, como las cobras o las víboras. El tejón melero tiene una piel gruesa, flexible y similar al caucho que le permite retorcerse y contraatacar incluso cuando le muerden en la nuca. Sus poderosas mandíbulas y sus dientes afilados como cuchillas pueden atravesar las pesadas escamas de muchos reptiles. Pero lo que realmente distingue a este animal es su cerebro. El tejón melero es uno de los mamíferos carnívoros más inteligentes. Aprende rápido, tiene buena memoria y es excepcionalmente hábil para resolver problemas. Se han registrado casos en los que los tejones meleros utilizan herramientas, palos, piedras e incluso cajas para superar obstáculos y alcanzar la comida, un comportamiento que rara vez se observa fuera de los primates. Cuando se enfrenta a una serpiente venenosa, el tejón melero no se precipita. Observa cuidadosamente el comportamiento de la serpiente, tomando nota de sus patrones de escupitajos y posiciones de ataque, y luego busca sus puntos débiles.
Tras varias pruebas, elige el momento adecuado, carga y muerde la cabeza de la serpiente con una precisión asombrosa. Incluso cuando es mordido, puede soportar el veneno neurotóxico, quedando en un breve estupor durante unos minutos antes de despertar como si nada hubiera pasado y continuar devorando a su presa. En la naturaleza, la inteligencia es en sí misma un arma. Para el tejón melero, la temeridad es solo aparente, detrás de ella se esconde una estrategia cuidadosamente calculada, guiada por una mente excepcionalmente aguda. En las praderas rocosas de África, el puercoespín africano sale de su madriguera bajo los arbustos espinosos y comienza su viaje nocturno en busca de alimento. Su andar es lento, su cuerpo pesado, pero lo que más destaca es el pelaje de púas afiladas que cubre su espalda, miles de lanzas listas para atacar. Las serpientes venenosas a menudo lo confunden con una presa fácil. Pero un solo golpe mal dirigido y se encuentran con el retroceso defensivo del puercoespín, púas de hasta 30 centímetros de largo que pueden perforar la carne y causar graves lesiones. No necesita velocidad, ni fuerza, el puercoespín sobrevive en la dura naturaleza gracias a su perfecta defensa, una fortaleza silenciosa en la oscuridad de la noche. A través de la vasta sabana africana, donde el cielo se abre y las praderas infinitas se extienden hasta el horizonte, otra criatura camina con elegancia a través del mar de hierba ondulante. No se apresura, no se esconde, solo da largas y poderosas zancadas que atraviesan la tierra abierta. Se trata del pájaro secretario, un depredador diferente a cualquier otro en el mundo aviar. A diferencia de las aves rapaces que atacan desde el cielo, el pájaro secretario caza en tierra. Con más de 1 metro de altura, un cuerpo esbelto similar al de una grulla, una cabeza pequeña, un cuello largo y patas largas, se asemeja a un bailarín. Sin embargo, detrás de esa elegancia se esconde una fuerza y una precisión letales. Con una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, no solo es ágil, sino también un atacante increíblemente rápido. Su presa favorita son las serpientes, incluso las más venenosas, como las cobras y las víboras. Cuando ve una serpiente, no vuela, sino que carga directamente hacia ella, con la mirada fija en su objetivo. Cuando la serpiente se levanta, con la capucha extendida en señal de amenaza, el pájaro secretario ataca con sus largas patas, asestando golpes demoledores en la cabeza o la columna vertebral de la serpiente. Cada patada tiene una fuerza muchas veces superior al peso corporal de la serpiente, suficiente para romperle las vértebras o destrozarle el cráneo en solo unos golpes. Si la serpiente sigue resistiéndose, el pájaro le clava la cabeza al suelo, esquivando los golpes, antes de pisotearla con decisión. No tiene pico afilado ni garras en forma de gancho, sus poderosas y precisas patas son sus armas definitivas. En las praderas sin árboles, donde no hay lugar para esconderse, el pájaro secretario es la encarnación perfecta del control intrépido, caminando con calma a través del peligro. En los bosques inundados de Sudamérica, el jaguar, el felino con la mordida más fuerte, merodea por las orillas pantanosas donde las anacondas se enroscan bajo el agua. Una tarde, cuando una joven anaconda asomó la cabeza por encima de la superficie, el jaguar se abalanzó sobre ella como un rayo. Sus garras se hundieron profundamente en el cuerpo de la serpiente y sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello.
La serpiente se retorció violentamente, pero no pudo escapar de la mortífera garra. En una tierra donde las serpientes eran temidas en el pasado, el jaguar camina como un soberano silencioso, el único depredador lo suficientemente audaz como para convertir a las anacondas en su presa. En la naturaleza, las serpientes son símbolos de la muerte, pero entre ellas también se libran batallas sin piedad. Cuando comienza la temporada de apareamiento, las amenazas ya no provienen de las águilas o los lagartos monitor, sino de sus propios congéneres. En lo profundo de los húmedos bosques del sudeste asiático, donde la luz del sol se filtra débilmente a través del denso dosel y las raíces enredadas cubren el suelo, dos cobras reales machos se preparan para un duelo silencioso pero dramático. No luchan con veneno, sino con fuerza bruta y poder de constricción. Sus enormes cuerpos, de más de 4 metros de largo cada uno, se enroscan entre sí, tratando de clavar la cabeza del otro en el suelo para demostrar su dominio. Al final, el más débil se rinde y se aleja reptando del campo de batalla. El vencedor levanta la cabeza y se desliza hacia la hembra que lo espera, reclamando el premio definitivo de la naturaleza, el derecho a transmitir su linaje. En el mundo de las serpientes, el peligro no solo viene del exterior, sino que también corre por sus venas. Cuando cae la noche sobre la selva, cuando los vientos barren las llanuras abiertas o cuando las aguas del pantano se agitan suavemente, las serpientes siguen deslizándose en silencio, manteniendo su imagen de criaturas peligrosas, misteriosas y inquietantes. Pero, como hemos visto, ningún gobernante es absoluto. Desde los cielos donde vuelan las águilas, hasta la tierra donde vagan los lagartos monitor, los tejones melíferos, las mangostas y los puercoespines, e incluso entre los de su propia especie, las serpientes están constantemente amenazadas, cazadas y desafiadas día tras día. La naturaleza no favorece a nadie. Aquí, la fuerza, la inteligencia, la estrategia e incluso la suerte son la moneda de cambio para la supervivencia. Y a veces, el veneno no es un escudo, sino una invitación para aquellos que no conocen el miedo. En la naturaleza no hay débiles, solo aquellos que no logran adaptarse. Y por cada criatura que siembra el miedo, siempre habrá otra que se levantará, inquebrantable, inflexible, atreviéndose a mirar al veneno a los ojos y atravesándolo. En el frío océano, una diminuta criatura se prepara para el viaje más intenso de su vida. ¿Tendrá la fuerza para superar olas feroces, depredadores y la muerte, para regresar al lugar donde comenzó la vida? La gran migración del salmón. El viaje de regreso a su origen. El océano Ártico. El agua del mar es fría como cuchillos. El cielo plomizo proyecta sombras sobre las olas ondulantes, y en lo más profundo del océano,
La luz es solo un tenue rayo que se filtra entre las algas flotantes. En este mundo frío, millones de salmones plateados se mueven en las frías corrientes oceánicas, sus cuerpos reflejan la luz como innumerables pequeños espejos flotando en el mar. Nacen en arroyos lejanos, pero su vida comienza aquí, en el océano infinito. Sus vidas son una serie de luchas interminables. Tiburones, focas y aves marinas esperan un momento de descuido para atacar. Un momento demasiado tarde y la muerte llegará. Para sobrevivir, el salmón debe aprender a moverse en grupo, escondiéndose entre las olas y aprovechando cada corriente para conservar energía. Se alimentan de plancton, pequeños camarones y crías de pez, acumulando fuerza poco a poco, como si presintieran que un día la necesitarán toda para afrontar el mayor reto de sus vidas. Entonces se produce un cambio silencioso. No hay señal en el cielo ni en el agua, solo un lento impulso que surge en sus cuerpos, la llamada de sus raíces. Sin nadie que los guíe, sin mapa, pero cada célula de su cuerpo sabe exactamente a dónde ir. Con la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra y memorizar el olor químico único del río donde nacieron, los salmones cambian de dirección al unísono. Desde todo el océano, millones de individuos se unieron, formando una migración gigantesca. Las cebras plateadas brillaban como un rayo en el mar azul. Desde ese momento, nada pudo detenerlos. Comenzó el viaje río arriba. El agua del mar se volvió gradualmente dulce. El olor a cieno se mezclaba con el aire frío, señal de que la desembocadura del río estaba más adelante. El banco de peces se apretaba contra sí mismo, nadando más rápido, más fuerte, como una gigantesca corriente plateada que se precipitaba hacia adelante. La corriente se hacía cada vez más fuerte. Sus cuerpos cambiaron, su piel plateada se volvió de un rojo brillante, sus aletas más gruesas, sus músculos tensos. Cada uno nadaba como si comprendiera que si se desviaba, sería arrastrado de vuelta a las profundidades marinas. Y entonces, frente a ellos, apareció una gigantesca pared de agua, la cascada derramando espuma blanca, rugiendo como un trueno. En la orilla rocosa, gigantescos osos pardos esperaban. Permanecían inmóviles, empapados, con la mirada fija en el agua, sus largas patas ligeramente levantadas, preparándose para el momento único. La sombra de un pez salió disparada del agua, y en ese breve instante, el oso se abalanzó. Pero los demás no se detuvieron. Miles de vidas seguían avanzando, como llamas vivas ardiendo en la naturaleza fría. Superando las sombras muertas que aguardaban en la orilla.
La escena era como una tormenta viviente, cientos de flechas rojas volando directo a la cascada blanca. Tras miles de kilómetros río arriba, finalmente llegaron a la fuente, el arroyo cristalino en medio de las montañas nevadas. El agua estaba quieta, tan clara que se podía ver la grava del fondo. Los salmones estaban exhaustos, con el cuerpo arañado, pero aún cavaban nidos, ponían huevos y protegían a la nueva generación con su último aliento. Ya no comían, ya no nadaban. Simplemente yacían tranquilos en el agua fría, donde todo comenzó. Entonces, uno a uno, se desplomaron suavemente. Sus cuerpos se fundieron con el río, convirtiéndose en una fuente de vida para los árboles del bosque, para las aves y para las crías que estaban a punto de eclosionar. El ciclo de la vida terminó, pero a partir de ahí, la vida comenzó de nuevo. En algún lugar bajo la grava, los pequeños huevos temblaban suavemente, preparándose para otro viaje río arriba, un viaje de continuación. En el duro mundo de la naturaleza, la muerte nunca es el fin. Porque a veces, para mantener la vida, debe haber criaturas dispuestas a regresar al lugar donde nacieron, solo para irse. Pero mientras el exhausto salmón yacía en medio de la corriente, otro aparecía, el depredador definitivo del gélido norte. Entre la niebla y el rugido de la cascada, una gigantesca sombra negra se movía levemente. Su pelaje marrón oscuro era tan espeso que casi resistía el frío penetrante, empapado de agua pero aún brillante en la pálida luz de la mañana. Era el oso pardo de Alaska, una criatura que pesaba casi media tonelada y medía más de 2,8 metros de altura, una máquina de supervivencia perfecta de la naturaleza. Bajo ese pelaje peludo se alzaban músculos abultados, alimentados por miles de festines de salmón. Con un solo golpe de sus garras de 10 centímetros, podía derribar a un reno adulto. Pero el arma más poderosa del oso pardo no eran sus colmillos ni sus garras, sino su olfato, miles de veces más sensible que el de un humano. Con solo una brisa, podía oler el salmón a varios kilómetros de distancia. El corto verano en Alaska es una carrera contrarreloj. Cuando el salmón desova río arriba, los ríos se convierten en un festín preparado por la naturaleza. Los osos pardos cazan cada pez para almacenar energía y sobrevivir a los largos y oscuros meses de invierno. El oso mastica con avidez, con el agua goteando de su hocico y sus ojos escudriñando la distancia a través de la niebla. Pero entonces, resuena otro rugido. Bajo, pesado y feroz como un trueno. Desde la orilla opuesta, aparece otro oso macho, más grande, con el pelaje despeinado y el hombro aún cubierto de viejas cicatrices.
su mirada fría identifica claramente a su oponente. Entonces, sin previo aviso, se lanzan uno contra el otro. La pelea dura solo unos minutos, pero es tan feroz como una tormenta. Finalmente, el oso más joven fue derribado y se marchó derrotado. El vencedor permanecía de pie en la niebla, su aliento exhalando densas nubes de humo, sus ojos brillaban dorados, la mirada de un rey que había ocupado su trono. El tiempo pasaba, el corto verano llegaba a su fin. Con la llegada del frío del otoño, surgió otro instinto. El oso macho vagaba por el bosque, siguiendo con su olfato el tenue aroma de la osa. En su mundo solitario, la época de apareamiento era un raro momento de unión. El encuentro tuvo lugar en silencio, solo el sonido del viento soplando a través del pinar y el olor a tierra húmeda. El macho se acercó, lenta, pesadamente, pero con cautela. La osa gruñó suavemente y luego inclinó la cabeza. En el espacio silencioso, las dos criaturas gigantes se entrelazaron. Entonces la osa se retiró a lo profundo del bosque, buscando una cueva resguardada para prepararse para el largo invierno de hibernación. El tiempo transcurrió en la oscuridad. Pero en el invierno más crudo, cuando el viento aúlla fuera de la cueva, se oyen pequeños sonidos. Ese es también el momento en que nacen las pequeñas bolas de pelo. La madre osa apenas come durante muchos meses, pero aún alimenta a sus cachorros con una leche espesa que contiene decenas de veces más energía que la leche de vaca. En el pesado aliento del invierno, la silenciosa resurrección se mantiene. Cuando la nieve se derrite, siguen a su madre fuera de la cueva, dando sus primeros pasos con sus débiles patas. En la orilla del río, la madre osa regresa a donde salta el salmón, enseñando a sus cachorros a cazar, a pararse, a olfatear. Cada movimiento es una lección escrita por los instintos de miles de generaciones. Por muy fuertes que sean, el oso pardo sigue enfrentándose al peligro. La deforestación, la caza furtiva y el cambio climático hacen que las fuentes de alimento y el refugio sean cada vez más escasos. En Alaska y Kamchatka, aún son libres, pero en muchos otros lugares, esa silueta es solo un recuerdo. Atardecer.
En la orilla brumosa del río, una osa y sus 2 cachorros paseaban por las aguas poco profundas. El atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre su espeso y sedoso pelaje marrón. A lo lejos, la cascada seguía rugiendo, y los salmones seguían nadando río arriba, como si ignoraran que su ciclo vital alimentaba al mundo entero. En la naturaleza, no existe el concepto de bien o mal, solo la existencia. Y en este gélido lugar, cada aliento, cada ser vivo, es un milagro de vida. Más al sur, donde incluso el viento se convierte en hielo, el sol se pone y no regresa durante meses. Esa es la Antártida, un mundo de nieve blanca y viento, donde las temperaturas pueden descender hasta los menos 60 grados Celsius, la frontera entre la vida y la muerte. En medio de ese mar de hielo, aún hay pequeñas y resistentes criaturas que se mueven lentamente, paso a paso, los pingüinos emperador, la única especie que decide quedarse al llegar el invierno. No huyen, sino que se quedan para conservar la semilla de la vida. Llega la primera tormenta de nieve, rasgando el cielo. Miles de pingüinos se reúnen en un círculo gigante, cuerpo contra cuerpo, ala contra ala, para mantenerse calientes. En el centro, los machos calientan a sus polluelos bajo la piel de su vientre, protegiendo a las pequeñas criaturas del frío, capaz de congelarles la sangre en cuestión de minutos. Sin comida, sin luz, mueren de hambre durante cientos de días. Con cada ráfaga de viento, muchos caían, pero el grupo se mantuvo firme en su círculo, turnándose para luchar contra la tormenta, una danza de supervivencia de firmeza y amor paternal. Entonces, como por arte de magia, el invierno terminó. La primera luz tras meses de oscuridad tocó el hielo. La tormenta amainó y el sol regresó, trayendo consigo la vida. Los pingüinos rompieron su círculo y comenzaron a moverse hacia el sur, donde el hielo se había agrietado, abriendo profundas aguas azul negruzcas. Tras meses de inanición, comenzó el viaje para alimentarse. Cientos de pingüinos adultos permanecían al borde del hielo, contemplando las profundidades del mar. Ni un solo grito, solo el sonido del viento y la respiración. Uno saltó, rompiendo la superficie del agua como una piedra que caía. Inmediatamente después, todo el grupo lo siguió, cientos de cuerpos blancos y negros desapareciendo bajo el hielo, moviéndose rítmicamente como flechas plateadas. Bajo el agua fría, los pingüinos emperador revelaron la belleza de la adaptación perfecta. Pueden sumergirse a más de 500 metros de profundidad, aguantando la respiración durante 20 minutos, mientras sus alas se transforman en potentes remos. La luz penetra en el agua azul profundo, reflejándose en los cuerpos que se deslizan, como una danza pacífica en medio del océano helado.
pero este también es territorio de depredadores. Desde la oscuridad, una figura alargada y suave se mueve ligeramente. Piel gris, cabeza afilada, ojos fríos, foca leopardo, asesino silencioso de la Antártida. Se esconde en las profundidades del agua quieta, observando. Los pingüinos no se dan cuenta. Cazan al ritmo de la música, sumergiéndose, cortando las olas, persiguiendo bancos de pequeños peces plateados. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, llega un tornado negro. Un sonido de pop resuena bajo el agua. Un pingüino adulto es arrojado lejos, la sangre tiñendo de rojo el agua fría. La foca leopardo se giró, agarró a la presa y la arrastró hacia abajo, tan rápido que la bandada restante no tuvo tiempo de reaccionar. La paz se rompió. Las aves entraron en pánico. Corrieron río arriba, dividiéndose en pequeños grupos para escapar. Olas de burbujas blancas se elevaron, agitando la superficie del mar, una danza de miedo y supervivencia. Entonces, cuando el depredador desapareció en la oscuridad, el mar volvió a la calma. Las aves supervivientes emergieron, jadeando. Habían perdido a un ejemplar de su especie, pero no había tiempo para lamentarse, la vida debía continuar. Cuando sus estómagos estuvieron llenos, la bandada regresó. Gotas de hielo cayeron de sus alas, sus alientos se convirtieron en humo blanco. Sobre el hielo, la luz del sol brilló sobre cientos de figuras blancas y negras, juntas, pequeños guerreros que habían sobrevivido tanto a la ventisca como al depredador. En un lugar donde la supervivencia parece imposible, la vida aún triunfa, no por la fuerza, sino por la perseverancia, la resistencia y la solidaridad. En un mundo de hielo y viento, el canto de los pingüinos aún resuena, el sonido de la vida, de la esperanza y del ciclo infinito de la vida. Desde el salmón rojo nadando río arriba, hasta el estruendoso golpe de un oso pardo y el grito de un pingüino emperador en una ventisca, todos cuentan la misma historia, la vida siempre encuentra la manera de sobrevivir, ya sea en el frío, la muerte o la oscuridad. Si crees en el poder de la naturaleza, dale a me gusta, suscríbete y comparte para unirte a nosotros en la próxima aventura de supervivencia.